Hola Sexto, ¿cómo les va? Espero que anden todos y todas muy bien. Bueno, primero que nada quiero pedirles disculpas por no poder haber estado eh, de forma sincrónica con ustedes, porque bueno, me desperté con esta situación de que estaba sin internet y que bueno, no lo iban a solucionar en un tiempo inmediato. De todas formas, la actividad que ustedes hicieron la íbamos a hacer en clase, así que no es que perdimos la posibilidad de la actividad o algo por el estilo. La diapositiva digamos, este video en realidad es la diapositiva que yo iba a usar para explicarle algunas cuestiones de la novela, así que de igual forma va a funcionar y vamos a reponer algunas cositas. Así que sin mucho más, vamos a arrancar. Bueno, muy bien. Como les decía el otro día en la clase del lunes, Mary Shelley, o Shelley, como no sabía pronunciarlo, es una autora británica nacida en 1797 y que falleció en 1851. Tiene una vida muy particular. Les subí a la parte de biblioteca del aula un video que es sobre la vida de ella. Es un video breve, no dura más que 5 minutitos y repone bastante bien situaciones significativas de su vida y aparte está contada de una forma bastante entretenida a mi juicio. Bien, ella publica la que sería su primer novela o la novela que la consagra al éxito, que es Frankenstein o El moderno Prometeo, y que es de 1818. La novela, en un primer momento, no se publica bajo su nombre, sino que se publica con un nombre masculino. Esto, recordemos, tiene que ver con la situación en la que estaban las mujeres en ese momento y que la mayoría no podía publicar bajo su propio nombre porque no estaba bien visto que una mujer se dedicara a la literatura. Además, la novela se publica con el prólogo de quien es su esposo o pareja, que es Percy Shelley, un reconocido poeta romántico. Esto le da cierto estatuto y la gente se lo ascribe a él, la novela. Eso como para que ustedes tengan idea de en qué contexto o en qué situación se está publicando, ¿sí? Como les había dicho previamente, se trata de una autora cuyos padres son personas famosas, es decir, filósofos famosos del momento. Su madre era una feminista, no sé si reconocida, ¿sí? Una feminista de tránsito, digamos, o sea que ya venía publicando. Y su padre era un liberal, o sea que ella se cría bajo estos dos eh, parámetros intelectuales, podríamos decir, porque yo les había adelantado en la clase anterior que su madre muere en el parto. Bien, lo que hice fue recopilar algunas de las citas que ustedes pusieron en el Drive. Todas estaban excelentes. Me voy a centrar en estas dos, fundamentalmente porque me parece que son las más ejemplificadoras de lo que quiero explicar. Una dice, era la 1 de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lugubremente en las calles y la vela que iluminaba la habitación se había consumido por completo. De pronto, al tenebroso fulgor de la llama mortecina, fíjense esa frase, qué linda y qué cargada de adjetividad que está. Al tenebroso fulgor de la llama mortecina, observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y descoloridos. Vamos con la otra. Recuerdo que cuando estuve por primera vez en condiciones de ver con claridad los objetos que me rodeaban, descubrí que las hojas muertas habían desaparecido por completo y que tiernos brotes iban vistiendo los árboles que daban sombra a mi ventana. Volvamos a la primera, que es la que más me interesa. Por un lado tenemos la lluvia, ¿sí? Esa acción de la naturaleza que manifiesta un estado del personaje, ¿sí? Esto de él ensimismado en su acción de crear, ¿sí? Y de dar vida, efectivamente, y la lluvia
contribuyendo a la construcción de ese ambiente, ¿sí? Esto me interesa que tengamos en cuenta. La lluvia repiqueteaba lugubremente en las calles. Este es un adverbio, pero también funciona como adjetivo, lo lúgubre, que va a aparecer de forma constante al interior de los textos o de este tipo de textos, ¿sí? De los textos que se corresponden con el terror o con el gótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una construcción del ambiente. Los espacios que aparecen son sórdidos, oscuros, tristes, ¿sí? Y además vienen vinculados, o en el caso específico de la novela que estamos trabajando, de Frankenstein, viene vinculado a otra corriente de la cual no diría que formó parte de la autora, pero sí que la autora utilizó, que es el romanticismo. Nosotros ya vimos el romanticismo y vimos que es este movimiento que surge primero en Alemania y que después se traslada a Francia e Inglaterra, y que tiene que ver con esta identificación del personaje o de los personajes con el ambiente, ¿sí? Para el romanticismo, el espacio, los ambientes, no son solo un lugar donde ocurren los hechos. Hay una copenetración, podríamos decir, una identificación de quienes viven esas acciones con el espacio en el cual se están desarrollando. Por eso la naturaleza aparece como un lugar privilegiado, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos el matadero, una de las características que habíamos visto que tenía el romanticismo rioplatense era justamente la identificación o la construcción de una geografía americana? Bueno, tiene que ver con esto. En Frankenstein van a aparecer de forma muy concreta los Alpes, por ejemplo, ¿sí? Y va a haber una identificación constante de lo que Víctor Frankenstein siente y ese espacio natural. Por ejemplo, acá lo que hice fue tomar las características, los comentarios que ustedes hacían sobre las citas, los espacios que tomaron dentro del texto. Por ejemplo, ustedes decían que describían las sensaciones del personaje frente a un hecho, que utilizaba la naturaleza para describir los sentimientos, el recurso de subjetividad respectivo al romanticismo. Eso está muy bien. Que hacen referencia a un ambiente tenebroso, sombrío, de horror, que luego es traspasado al personaje. Que aparecen espacios tristes y solitarios que el narrador utiliza para describirlos con adjetivos como nublado, gris, lluvioso, triste, pobre, de luz pálida. Y alguien más pone, si tenemos en cuenta los adjetivos que se usan para describir estos espacios, podemos ver un lugar de soledad, con poca luz, en un paisaje lluvioso y gris que nos lleva a darnos cuenta lo triste que son. Estoy muy contenta de todas las intervenciones que hicieron, primero. Segundo, fíjense que yo les resalté ahí en negrita las cosas que me parecen significativas a destacar. Esta idea del ambiente tenebroso, del ambiente sombrío, del horror, de la identificación de espacios con la tristeza y la soledad del personaje, con la presencia de poca luz, de un paisaje lluvioso y un paisaje gris, que contribuyen a la construcción de un ambiente que de vuelta es lúgubre, que es sórdido, que es triste. Bueno, eso tiene que ver con el elemento principal o, digamos, la corriente principal que va a desarrollar la autora en esta novela, que es el gótico. ¿Qué características tiene el gótico? Las características que tiene la novela gótica son, por un lado, la construcción de atmósferas inquietantes. Por eso, observar o detectar espacios fuertemente cargados de una sensación de soledad, de tristeza, la presencia de la lluvia, la niebla, lo que hacen es contribuir a la construcción de estas atmósferas que resultan inquietantes para el lector e incluso para el personaje también, porque también se siente atemorizado o amenazado por algo que puede ocurrir. Al tratarse de un subgénero del terror, ¿sí? El gótico es un subgénero del terror, la acción se va a desarrollar mayormente en lugares oscuros o apartados, ¿sí? Es común en este tipo de narraciones la presencia de castillos, de bosques sombríos, de casas abandonadas, ¿sí?
Fíjense que esto es algo que, no sé si ustedes son grandes espectadores del cine de terror o de las series de terror. A mí me gusta más leerlo que verlo, pero fíjense que si uno se pone a pensar en películas de terror, esto está muy presente, ¿sí? La idea de una casa abandonada, de un lugar donde se sabe que algo bueno no va a pasar, ¿sí? Hay una novela que se llama Otra vuelta de tuerca, de Henry James, que es un autor británico, no, perdón, un autor norteamericano, y del cual Netflix sacó una serie hace poco, fines del año pasado. No recuerdo el nombre, la voy a buscar, porque no se llamaba Otra vuelta de tuerca, tenía otro título. Bueno, en ese caso pasaba lo mismo, era una familia, ¿sí?, que vivía en uno de estos espacios sombríos, en una especie de castillo, y un día llega una institutriz, que se tiene que hacer cargo de los hijos más chiquitos de la familia. Bueno, esos chicos están rodeados por cierto aire enigmático, por cierta actitud tenebrosa, ¿sí? Bueno, esta característica va a estar muy presente en estos tipos de textos. En Frankenstein lo vamos a ver un montón, ¿sí? La construcción de ese ambiente inquietante, de esa atmósfera atemorizante, ¿sí? Y como les decía antes, aparecen castillos o grandes casas deshabitadas que lo que hacen es construir aún más esta ambientación. Uno fácilmente puede imaginarse, cuando va leyendo Frankenstein o alguno de estos textos, una descripción como la que podría aparecer en la imagen que les dejo acá, por ejemplo, ¿sí? Grandes colinas, niebla, espacios oscuros, ¿sí?, o incluso lluvia. Otras características de este tipo de novelas o de este género es el uso de ciertos personajes. Yo les puse al costado de la diapositiva la imagen de a quien equivocadamente se llama Frankenstein, porque ya habiendo leído un poquito la novela, sabemos que quien recibe ese nombre no es el monstruo, no es la criatura, sino que es su creador, Víctor Frankenstein, este científico que quiere dar vida y que quiere manipular la naturaleza. Y por el otro lado les puse una imagen de otro personaje célebre dentro de la literatura, pero también muy utilizada para las películas de terror y las series, que es Drácula, ¿sí? De hecho, en la historia de gestación del monstruo, digamos, de la novela, que se las voy a contar en las clases subsiguientes, se escribieron 3 textos. Uno fue Frankenstein, otro fue el vampiro, pero no el de Drácula, sino de Lord Byron, y un tercer texto que en este momento no recuerdo cuál es, se los busco y se los digo el lunes. Pero son estos dos personajes como significativos del siglo XIX, que son, por un lado, la figura del vampiro, ¿sí?, esta persona que se alimenta de la sangre de otros. Hay ahí una cuestión media erótica también, porque la parte no consume la sangre de cualquier parte del cuerpo, sino desde la yugular, que es donde también está una conexión, podría pensarse, con las zonas erógenas, pero bueno, nosotros no vemos Drácula, así que eso no nos interesa tanto. Y por el otro, este cadáver que toma vida, que es el monstruo creado por Víctor Frankenstein. Entonces, ¿qué es común en este tipo de novelas? La aparición de personajes sobrenaturales, ¿sí?, vampiros, cadáveres, monstruos, ¿sí?, personajes que aparecen dominados por sus pasiones o por algún sentimiento de culpa. Cuando nosotros continuemos con la narración de Frankenstein, vamos a ver que él se siente muy culpable de haber generado este monstruo y de lo que puede ocasionar este monstruo, porque genera dificultades en su propia vida, pero también lo puede generar en otros. Entonces vamos a ver que ese sentimiento de culpa va a empezar a aparecer en este científico. Y también, si ustedes leyeron los capítulos previos al capítulo 5, que es con el cual yo decidí arrancar, vamos a ver que
Cuando él empieza a interesarse por la posibilidad de dar vida, se enceguece totalmente y su único objetivo es eso, controlar la naturaleza y dar vida. No come, no duerme, va a los cementerios. Fíjense, esto también, la aparición del cementerio como un espacio recurrente en este tipo de textos, ¿sí? Y por otro lado, que es un elemento que va a aparecer mucho en Frankenstein específicamente, que es la presencia de pesadillas, ¿sí? En este tipo de textos lo que se suele generar es una duda, ¿sí?, constante entre qué es real y qué es imaginario. Bueno, las pesadillas van a ser lo que abran esa duda, esa posibilidad entre qué es real y qué no. Y Víctor Frankenstein las va a sufrir muchísimo. Y en el caso de Víctor Frankenstein vienen muy ligadas al sentimiento de culpa que tiene respecto a esta creación que genera. Muy bien, gente, este era un repaso así rápido por lo que es el gótico y las principales características de este género. Lo vamos a estar trabajando y lo vamos a estar desarrollando en la medida en que sigamos trabajando con esta novela. Continúen con la lectura de Frankenstein. Probablemente la semana que viene vaya a retomar algunas cosas del capítulo 5, que es donde estoy haciendo hincapié, pero voy a presuponer que ya leyeron los capítulos anteriores y voy a continuar en los capítulos que siguen. Así que continúen con la lectura. Aparte es un libro que está bueno, pero nada, esto está un poco alejado en cuanto a la escritura. Continúen con la lectura, fíjense en cómo actúa Víctor, fíjense estas descripciones de los espacios, que me interesa que las tengamos en cuenta, fíjense cómo se sigue describiendo al monstruo, eso es algo que voy a estar retomando en las clases subsiguientes, y cómo se construye esta atmósfera inquietante que vimos que es un recurso del gótico. Y además esta identificación con el espacio que es un recurso del romanticismo, ¿sí? Bueno, los veo el lunes que viene, espero no tener problemas de internet nuevamente, y cualquier duda o consulta que tengan al respecto, me escriben al mail o bueno, lo vamos viendo. Un beso y espero que tengan un buen fin de semana. Aprovechen el fin de semana y continúen con la lectura de Frankenstein. Nos vemos el lunes.